los profesionales de nuestro equipo, los dejamos con los profesionales de nuestros equipos de salud, tanto del Hospital Santo Tomás de Limache como del DESAM, de salud también municipal de Limache, para poder que llegue a todas las casas de nuestras familias acá de la comunidad, para poder aprender de cómo prevenir estas enfermedades respiratorias que, como decía, están atacando tan fuertemente hoy día a nuestra población infantil. Muchas gracias por estar acá. Damos las gracias a ambas directoras por sus palabras y comenzamos a presentar las diapositivas que se mostrarán en esta jornada. Saludamos a Claudia Canesa, subdirectora médica del Hospital Santo Tomás de Limache, Juan Aguirre, kinesiólogo del CESFAL Limache Viejo, y Ignacio Pérez, kinesiólogo del APS del Hospital Santo Tomás, quienes serán los expositores de esta jornada. Así que los dejamos para que puedan presentar. Buenas tardes a todos, yo soy la doctora Canesa. Voy a partir entonces esta exposición. Mencionar que justamente, como adelantaba Esther, no solo hay un aumento en la cantidad de casos respiratorios, sino en su gravedad. Entonces la idea es, por medio de esta presentación, darles a entender las distintas consecuencias que ello implica y las conductas que idealmente deberíamos tomar, tanto nosotros como el resto de los padres, de las autoridades de los colegios, de los jardines infantiles, etc. Partamos entonces. En el gráfico acá, este fue sacado del Instituto de Salud Pública, vemos cómo han aumentado las enfermedades respiratorias en un gráfico en que se ven los números de casos confirmados por semana epidemiológica. Se nos permite comparar con años anteriores, entonces, bueno, vemos una baja de la curva evidente en relación al año 2020, principio del 2021, secundario al efecto pandemia del confinamiento que llevó del uso de mascarillas, entre otros. Y el importante pic que se ve ya a esta altura del 2023, algo que podemos ver, por ejemplo, es que el pic epidemiológico en el 2023 se vio ya en la semana 16 y en años anteriores era en la 20, entonces tenemos al menos un mes, un mes antes en que se dio este pic que tiende a darse generalmente de forma posterior. Sigamos con la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Sí, demos un momento que se queda lamentablemente pegada a la presentación. Bien. Pensé que no se escuchaba. Igual la diapositiva que viene tiene relación con esta, en el sentido de que podemos ver abajo los virus que están predominando en cada una de las etapas. El virus respiratorio sincicial siempre es el que tiene su mayor afluencia en este periodo. Y en el siguiente gráfico, bueno, se los adelanto un poco, pero podemos ver los números de casos confirmados según rango etario, y se ve que en los niños hay un pic súper importante de distintos virus, entre ellos el virus respiratorio sincicial. Esperemos a que pase la diapositiva, pero en el fondo se trata de más o menos lo mismo. Si me da un par de segundos, que estamos teniendo un inconveniente con la presentación, aparentemente se queda cargada en el Zoom. Denme un momento porque estamos tratando de solucionar. Doctora, quizás comentar en relación al tipo de virus que hoy día está circulando en la comunidad. ¿Por qué este tipo de virus afecta principalmente a la población más pequeña de los niños y niñas? Si nos pudiese quizás hacer la relación. Bueno, principalmente porque con los niños se da la posibilidad del confinamiento propio, de estar en una sala de clase, de estar al menos de lunes a viernes todos reunidos, no así en los adultos mayores. Entonces, como vemos en este gráfico, en los menores de 1 año y de 1 a 4 años hay una diferencia importante en relación a los adultos mayores, que también se contagian, pero menos, porque se dan menos este tipo de instancias. Y si bien uno puede promover que
que reuniones entre adultos mayores, entre adultos, no se hagan a propósito de esta situación epidemiológica que estamos viviendo. Es distinto exigírselo a los colegios, porque tenemos un fin súper importante en realidad por no llegar y suspender clases. Sigamos con la siguiente diapositiva. Esto es lo que yo les había adelantado antes con los distintos virus. Una pequeña intervención. El beatbox que acabo de mostrar es algo bien básico dentro del mundo de la disciplina del beatbox. Solamente mostremos por caja. Lo que acaban de escuchar en la... No, esperando a que cambie la diapositiva, les aprovecho de contar un poco más. Ahí cambió. Entonces, dada este importante pic tanto en cantidad de casos como en gravedad de casos, se hace más importante que nunca, tanto para el beneficio de los pacientes como de sus cercanos, un uso pertinente de la urgencia, ¿cierto? En cuanto a virus y a cuadros respiratorios, los signos que nos debiesen motivar a consultar en la urgencia son estos, pensando en niños principalmente. Los signos de alarma en cuadros respiratorios son, por ejemplo, una respiración rápida, que es evidente al ver al niño, al infante. El hundimiento de costillas al respirar, que lo que está denotando es que el niño está recurriendo a mayor musculatura para lograr ventilar y para lograr el ingreso de aire a sus pulmones. La apertura de orificios en la nariz al respirar, el mismo concepto. Lo que está haciendo el niño es de alguna manera desesperada lograr el ingreso de aire y de oxígeno hacia su vía respiratoria. Silbidos en el pecho, que implica que el niño está obstruido, o sea, que el paso de aire por la vía respiratoria no está siendo expedito y eso genera el silbido. La coloración azul en los labios, lo que está denotando es que el oxígeno está siendo de alguna manera redistribuido hacia aquellos órganos más importantes, el cerebro, el corazón, los pulmones, y no hacia órganos menos prioritarios para el cuerpo como los labios, como la piel en general. Y la fiebre menor de un mes. Claudia, ¿te molesta un instante? Es para recordar a todos los auditores que mantengan sus micrófonos apagados en silencio para no interrumpir la presentación. Y al final vamos a dar un tiempo para hacer una ronda de preguntas, pero mientras tanto es sumamente que los mantengan en silencio para que todos entendamos lo que aquí los profesionales están explicando. Ya, entonces aquí están enumerados, como les comenté, los signos que hacen pertinente la consulta en la urgencia. En los menores de 1 año es algo más o menos similar. Rechazo a la alimentación, fiebre en general en menores de 1 año es más importante que los niños más grandes, entre otros motivos. Entonces, sigamos con la siguiente diapositiva. Acá, cuando no se sugiere asistir a la urgencia, en realidad es muy amplia la lista. Yo me atrevería a decir que todo lo que no esté en la lista de signos que yo mencioné anteriormente cae en los motivos para no consultar en la urgencia. Los más frecuentes son mocos y o tos aislados por sí mismos, por sí solos, no son un motivo pertinente de consulta en la urgencia. Cambio de coloración en los mocos, muchas mamás llegan con el miedo de que ahora los mocos, ahora las secreciones en relación a la tos están verdes, están amarillas, ¿no? Eso tiene que ver con la evolución natural de un resfrío. Nos pasa harto también certificado de reincorporación a clase, solicitado por parte de los colegios. En realidad, en la medida en que el niño se vea en condiciones de asistir a clases, no es necesario un certificado porque es su misma condición la que, como ustedes lo ven, la que va a certificar o no si es que puede estar sentado en una sala de clases que lo permita o no conectarse con lo que está pasando con el medio. Además de todo lo que implica ir a la urgencia y solicitar un certificado de reincorporación. En la sola consulta y espera en la urgencia se expone a la adquisición de otros bichos que más adelante voy a explicar. Entonces, por ejemplo, algunas recomendaciones generales en infecciones respiratorias altas que no son urgentes: evitar cambios de temperatura. Entendemos que es difícil, pero es ideal que los niños no se expongan a cambios de temperatura significativos, sobre todo en los días en que hace más frío.
La ventilación de espacios también se hace complicado, sobre todo en el invierno, en que hace frío, pero es fundamental para evitar una circulación óptima de aire y que así no haya contagio de estos virus que son tan fácilmente contagiosos. Extracción de los moquitos, sobre todo en los menores de 1 o 2 años. Los menores de 1 año son respiradores nasales, eso quiere decir que aunque tengan un poco de moco, por más poco que parezca, es motivo de obstrucción y que ellos estén irritables y se sientan mal y que les suba la temperatura y que se alteren otros signos vitales. Hidratación abundante, se pierde mucha agua en los cuadros respiratorios altos, aunque no lo estemos viendo. Con la fiebre, con los mocos, la deshidratación potencial que se puede generar es importante. Uso de remedios como paracetamol, antiinflamatorios como el ibuprofeno en caso de dolor o fiebre, usarlos sin temor, son medicamentos que son seguros, sobre todo el paracetamol y el ibuprofeno sobre los 2 a 3 años. Son buenos medicamentos tanto para el cese de dolor como de fiebre, entre otras molestias. Idealmente usarlos intercalados, o sea, si se van a usar los 2 medicamentos, usar el paracetamol, 2 horas después el ibuprofeno y así, no los 2 juntos. Y en caso de fiebre, medidas físicas también son súper útiles, el uso de paños fríos, principalmente en ingle y axila. ¿Y por qué en ingle y axila? Porque ahí son zonas en que hay cercanía de la piel con bande, que por lo tanto transmiten el frío hacia el resto del cuerpo. Eso con esta diapositiva, pasemos a la siguiente. Además de ser importante un uso adecuado de la urgencia en general de los dispositivos de salud de urgencia, es el riesgo que implica el llevar a un niño o a cualquier persona en realidad a la urgencia por el solo hecho de, por ejemplo, exponerse a virus respiratorios altamente contagiosos. La espera puede llegar a ser de horas, sobre todo si es que la consulta no es pertinente, y esa espera nos expone a estos virus que con el contacto cercano a menos de 1 metro o incluso usando mascarilla las 2 personas se puede lograr la infección. Exposición a temperaturas frías durante la espera de atención, lamentablemente las salas de espera no dan para tener a todos los pacientes bajo techo y en un ambiente encerrado, por lo que dije anteriormente también, tampoco es seguro que esté todo cerrado y que estén todos los pacientes en espera en el mismo espacio. Y el que los tiempos de espera, como les adelanté, están sujetos a eventualidad en relación a las urgencias que vayan llegando y a la prioridad que merezca cada una. Una medida de prevención importante que el Ministerio de Salud ya se adelantó y que vamos a mencionar un poquito más adelante, es el uso de la mascarilla. O sea, usar en los colegios la mascarilla desde el niño que puede eventualmente estar enfermo hasta el sano que puede recibir al virus, es una medida de prevención increíble y de hecho la gran baja en la curva de virus, de contagio de virus respiratorio que les mostré en un inicio se debe al menos en un 80% al uso de la mascarilla, así que en la medida en que sea bien tolerado, es ideal que el uso de la mascarilla se propicie siempre, en todo espacio, sobre todo en espacios cerrados, sobre todo cuando hay una distancia menor a 1 metro entre 2 niños o 2 personas. Sigamos. Y una pincelada rápida de la categorización en la unidad de urgencia. Esto es algo que por muchos no es conocido y que entiendo que es difícil entender, pero lo que quiere decir es que uno al momento de consultar en la urgencia puede caer en una de estas 5 categorías. Un paciente C1 es un paciente grave con riesgo vital inminente que pasa inmediatamente a un box de atención, es un paciente con un paro cardiorrespiratorio que no tiene signos vitales, entre otros motivos. Un paciente C2 es un paciente que está grave, que no tiene un riesgo vital inminente, pero que igual requiere evaluación médica urgente. Un paciente con un infarto agudo al miocardio, un niño que esté comprometido de conciencia secundario al motivo que sea, a que le cueste respirar, a que fue de la nada. Un paciente C3 es un paciente que puede progresar a un estado grave. Por ejemplo, en los menores de 5 años cobra particular gravedad el que tengan fiebre, porque esa fiebre puede derivar en un episodio convulsivo. Después de eso, la fiebre en realidad no tiene mayor importancia más que el disconfort que implica en el niño. Y ya las consultas C4, C5 son consultas que pueden ser perfectamente resueltas en un CESFAM, o sea, en la atención primaria, no necesariamente en una urgencia, y que por lo mismo está sujeta a tiempos de espera importantes. Y son la gran mayoría de las atenciones que estamos recibiendo hoy en día en la urgencia. Yo me atrevo a decir que el 70% de las consultas
al no ser pertinentes, tienen tiempos de espera de 2 horas, 3, 4 horas, porque en realidad la atención va a ir enfocada hacia los pacientes que caen en las primeras 3 categorías de gravedad. Sigamos. Ya. Bueno, soy Ignacio, me presento, soy kinesiólogo de la APS del Hospital de Limache. Vamos a hablar un poquito de los cuadros respiratorios actuales, cómo poder identificarlos, que es bastante importante que ustedes puedan identificar estos cuadros, ya sea en la casa, para poder tener una pronta atención, ¿ya? Primero que nada, ¿qué es un cuadro respiratorio? Son infecciones respiratorias agudas, que generalmente vienen con distintas sintomatologías, ¿ya? En este caso, ¿cómo un cuadro respiratorio podemos identificarlo? Puede venir con tos, puede venir con congestión nasal, dificultad respiratoria, fiebre o fatiga. No necesariamente son todas estas síntomas que van a presentar. A veces puede ser uno, puede ser solamente tos, dificultad respiratoria o solamente fiebre, ¿ya? Para que no siempre piensen que todo cuadro respiratorio va a venir con los mismos síntomas, ¿ya? Pasemos con la siguiente. Ya. Como medidas preventivas que nosotros debiésemos tener mínimas, debiese ser el uso de mascarilla, ya sea en lugares aglomerados o cerrados, ocupar la mascarilla, lavado de manos frecuente, importante, limpieza y ventilación del hogar, evitar contacto con personas enfermas. Si alguien va a hacer alguna reunión en su domicilio, ya sea cumpleaños, cosas de ese estilo, si hay una persona que realmente está enferma, tratar de evitar a esa persona, ¿ya? La idea es que no estemos juntos para que no nos podamos contagiar todos, ¿ya? Una buena hidratación, eso nos va a ayudar muchísimo a poder pasar más fácil estos cuadros. Y bueno, si son menores de 2 años, 1 año, un aseo nasal recurrente. ¿Por qué? Porque la primera barrera por donde entran los bichos en realidad, o los virus, es por el tema de la nariz, la boca. Entonces por eso es importante siempre mantener un aseo nasal, ya sea que tenga síntomas o no síntomas, moquitos o no, siempre hacer un aseo nasal, ¿ya? Como medida de protección, nosotros debiésemos siempre poder promover la lactancia materna. Eso nos va a ayudar un poquito a generar mejores anticuerpos, sobre todo en los niños menores a 1 año, tener nuestras vacunas al día, siempre tener los controles al día y una alimentación equilibrada, ¿ya? Hacemos. Como medida de riesgo, ¿qué es lo que tenemos que tener sí o sí precaución? Es con el uso de aerosoles ambientales. El uso excesivo, ¿qué puede hacer? Es que se nos irriten las vías respiratorias. Que si nosotros estamos en un cuadro respiratorio, lo más probable es que ya tengamos irritadas nuestras vías respiratorias, y si nosotros seguimos ocupando aerosoles, ya sean ambientales o de limpieza, más irritación nos puede generar, ¿ya? Si nosotros queremos ocupar ya sea aerosoles, ojalá sean medidas bien mínimas. Fumar dentro del hogar, una poca ventilación o el uso de calefacción a leña o combustión también nos hace que se nos irriten las vías respiratorias. Adelante. Nosotros tenemos signos de alerta, que son signos que podemos controlar un poquito en la casa. Una diapositiva más. ¿Cuáles son esos síntomas? Son el rechazo alimentario, tos con flema, irritabilidad o vómitos esporádicos. Con esos síntomas nosotros podemos consultar en la atención primaria. No necesariamente debiésemos ir a la urgencia. Como dijo la doctora, tenemos que tratar de evitar el uso excesivo de la urgencia, porque hay muchos niños, los niños van a la urgencia, están sin mascarilla algunos, tosen, agarran las cosas. Entonces, si nosotros llevamos a nuestro niño que solamente tenía tos, lo más probable es que podamos salir con otra cosa, con otra enfermedad, en vez de el cuadro respiratorio que teníamos. Por eso siempre ocupar
la atención primaria, ya sea para pedir hora con médico para poder evaluar esos síntomas. La siguiente. Y tenemos signos de urgencia, que acá sí, una más, por favor. Sí, tenemos que tener ojo con estos síntomas. Estos síntomas ya son necesariamente atención de urgencia, ¿ya? Es la dificultad respiratoria, hundimiento de costillas, cianosis. ¿Qué es la cianosis? Es coloración azul en la boquita, puede ser en los dedos o en los dedos de los pies. Esas son 3 formas de poder identificar la cianosis. Aleteo nasal, que nuestras fosas nasales más que nada estén más dilatadas, que al respirar se sienta un abrimiento de los parte nasal, más que nada, sibilancia audible, o sea, pitito en el pecho, que esté sonando, o fiebre axilar mayor a 37,5, ya sea axilar o rectal también. Ahora vamos a ver unos videos. La siguiente. Que acá tenemos un video de cómo poder identificar un aleteo nasal. Fíjese un poquito en la parte de la nariz, cómo abre las fosas nasales. Eso ya es un aleteo nasal. Siempre que ustedes vean a sus bebés, niños haciendo este aleteo, consulten al tiro en urgencia, ¿ya? No pueden esperar más tiempo, eso es porque el niño está en una dificultad respiratoria, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta un poquito, vamos a repetirlo de nuevo. Ese abrimiento de las fosas nasales no es normal, ¿ya? El siguiente video. Ahora vamos a mostrar un poquito con el tema de las retracciones, que es un signo bien importante y más claro de poder saber si nuestro niño está en una dificultad respiratoria. Siempre nosotros tenemos 3 formas de poder identificarlo, estas retracciones, hundimiento de costilla, ya sea en la zona lateral, en la zona abdominal, un poquito donde está la guatita, podemos ver el tema de las retracciones, o cerca de las costillas, perdón, de las clavículas, ahí también podemos identificar unas retracciones para saber que nuestro niño está en una dificultad. No sé si se podrá ver el video, pero ahí igual en la foto se puede ver el hundimiento en sí de las costillas, bastante claro. Esos signos es una atención de urgencia inmediata. Es netamente una dificultad respiratoria. Creo que no se va a ver, parece. Sí, el video estaba corriendo. Déjame verificar, porque estaba corriendo el video acá, por lo menos en mi pantalla. ¿Se ve ahí? Ahora sí se ve. Se dan cuenta que el niño está en una dificultad, se le está hundiendo las costillas, él está tratando de ventilar, pero la única forma es apoyarse con estos músculos respiratorios, entonces se hace el hundimiento costal más que nada, ¿ya? Ese signo al tiro debiese ser atendido en la urgencia, ¿ya? Si ustedes dejan pasar más tiempo, pudiésemos tener más complicaciones en sí, ¿ya? Sigamos adelante. Ya. Nosotros tenemos métodos preventivos que podemos realizar en el domicilio, que son bastante importantes. Sobre todo la limpieza de superficie, se ha visto que el tema del virus sincicial se queda más tiempo en la superficie, entonces por eso es importante una limpieza constante de las superficies. Uso de calefacción eléctrica, ojalá, perdón, que fuera eléctrica porque es menos contaminante para las vías respiratorias. El uso de leña o combustión, como les decía, lo que genera es una irritación de las vías respiratorias. Entonces, tenemos que tratar de evitar esa irritación. Por eso el uso de calefacción eléctrica sería lo más recomendable.
Ojo, que no es que ustedes tengan que estar todo el día con la calefacción puesta. Es solamente momentos de temperar la habitación. El niño no tiene que estar adentro con la calefacción, ¿ya? Solamente ocúpenla ciertos minutos, porque la gracia también es que puedan ir ventilando la casa, o si no el aire se hace más denso y más dificultad respiratoria puede tener, ¿ya? La siguiente. Como les decía, ventilación del hogar, siempre tratar de evitar, tratar de ventilar el hogar para que el aire vaya circulando, para que no se queden los virus respiratorios en el aire. Por eso siempre ventilar el hogar, eliminar irritadores, como les decía, el tema de los aerosoles, evitar los aerosoles, ojalá utilizarlos en medidas necesarias. La siguiente. Mascotas, no es que tengan que eliminar las mascotas, sino es tener un aseo correspondiente a las mascotas. A veces los pelitos de los gatos, que son los más irritantes, pueden ocasionar más congestión nasal. Entonces, evitar un poquito eso o tener que tratar de tenerlo con una higiene mucho mejor, ¿ya? Lo mismo con la alfombra, lo que genera es más polvo. ¿Y qué hace el polvo? Irritar las vías respiratorias. Entonces, ojalá poder ir teniendo una limpieza más ad hoc para poder mantenerla en la casa, ¿ya? Y utilización de plantas para la oxigenación del hogar, así tener una limpieza del aire, como por ejemplo la que siempre se ocupa, la lengua de la suegra, vulgarmente, es una planta que realmente ayuda a oxigenar el tema ambiental en el hogar, así que si lo pueden usar, úsenlo. ¿Ya? La siguiente. Ya, perfecto. Acabamos de escuchar a Ignacio hablar sobre las medidas de prevención a nivel domiciliario y ahora quiero que nos detengamos un poco a hablar respecto a cuáles son los procedimientos que nosotros como padres, como cuidadores realizamos en el domicilio. Cuando tenemos un pequeño, uno de nuestros hijos tiene algún tipo de compromiso respiratorio, una de las indicaciones más recurrentes de parte del equipo médico, de los profesionales del programa respiratorio, es el uso del inhalador, ¿ya? Por lo cual se hace súper importante que desde acá, desde esta actividad educativa, todos salgamos, ¿cierto?, aprendiendo a cómo realizar una buena técnica y cuáles son los elementos necesarios para realizar esta buena técnica. ¿Ya? Lo primero que nosotros debemos tener es un aerosol, ya que como sale ahí en la imagen, ¿cierto?, este dispositivo que el más común, ¿cierto?, puede ser el salbutamol o el bromuro de hipatropio. Es importante que este inhalador, ustedes al momento de aplicar la técnica o el puff, lo puedan agitar de manera previa. ¿Ya? Con 5 agitaciones es suficiente. Uno retira la tapa y lo agita enérgicamente 5 veces y con eso el dispositivo está listo para ser eyectado. Muchas veces cuando este dispositivo es nuevo o tiene mucho tiempo sin utilizarlo, se recomienda el realizar un puff al aire para asegurarnos que el contenido sea emitido por el dispositivo. ¿Ya? El segundo paso, ¿cierto?, es conectar este aerosol, este inhalador, a la aerocámara. La aerocámara que podemos tener en nuestras casas es una como esta. ¿Ya? No sé si la alcanzan a ver. ¿Sí? Se ve, ¿cierto? Esta es una aerocámara convencional que la entregamos en atención primaria o la pueden adquirir ustedes en las distintas farmacias. ¿Qué es lo importante de esto? Que esta aerocámara, sobre todo en los pacientes pediátricos, viene con estas interfaces, que son como la mascarilla que va a la cara del paciente. Y aquí yo les muestro dos interfaces, una pediátrica y una adulta. ¿Por qué es importante que la conozcan y la sepan utilizar? Porque al momento de realizar este procedimiento, la interfaz debe estar completamente hermética y cerrada y adherida a la nariz y a la boca del paciente. Ya esto tiene que quedar entre la nariz y el mentón del niño o del paciente, ya, y tiene que estar completamente hermética y bien cerrada, cosa que el aerosol no salga por los espacios que quedan entre nuestra cara, entre nuestras mejillas
y el plástico, ¿ya? Así que es importante que si tienen estas interfaces y van a utilizar en un paciente pediátrico, menor de 5 meses o menor de 2 años, se preocupen de que sea la interfaz correcta y no la que tiene el hermano mayor que le sirva para el hermano menor o al recién nacido, ¿ya? Así que es importante que se preocupen de eso. Eso efectivamente tiene que ir conectado a este espaciador, ¿ya? Y ustedes agitan el aerosol, como ya lo vimos recién, lo introducen en este espacio y la aerocámara tiene que quedar completamente horizontal. Ya una correcta técnica inhalatoria no es con la aerocámara hacia abajo, ni el paciente acostado y la aerocámara apuntando hacia el techo. Tiene que estar completamente horizontal como se ve en la imagen, ya en el video. Así como está acompañado en la diapositiva, ¿cierto? Colocar la aerocámara con la mascarilla, como lo vimos recién, por delante de su cara y preocuparnos de que quede de manera hermética nariz, mentón y mejillas, completamente cerrado, ¿ya? Una vez esto se cumple, podemos pasar a presionar o apretar el inhalador, ¿ya? Cuando nosotros apretamos el inhalador, el contenido va a quedar en este espacio, ¿ya? Y es en ese momento, cuando el contenido está acá, yo le pido al paciente, a mi hijo o al niño, ¿cierto?, que le estoy aplicando la técnica, que respire profundo, ¿ya? Existen dos mecanismos, dos técnicas válidas. La primera, en el caso de que el paciente obedezca órdenes y pueda realizar una respiración profunda, efectivamente a él yo le pido que tome aire profundo y aguante la respiración a lo menos 10 segundos. ¿Ya? Habitualmente esa orden la pueden entender niños de 4 a 5 años, sin ningún problema. En el caso de que los niños no puedan entender esa orden y sea un recién nacido o niños menores a los 3 años, yo me preocupo que el niño por lo menos haga 10 respiraciones con esto puesto, con la aerocámara puesta y la interfaz pegada, adherida. ¿Ya? ¿Cómo contabilizo las respiraciones? Cada vez que se le infle, la guatita. Cada vez que se le infle la guatita es una respiración. Yo contabilizando 10 respiraciones me aseguro que el medicamento ya ingresó a la vía aérea y va a generar el efecto que estoy esperando. ¿Ya? Luego, si es que es necesario realizar una segunda inhalación, debo esperar sí o sí 1 minuto. Eso quiere decir que le retiro la aerocámara, espero 1 minuto y realizo todo el procedimiento nuevamente, desde agitar hasta preocuparme de que la interfaz quede bien adherida. ¿Ya? Y eso efectivamente como sale acá, ¿cierto? Realizar 2 puffs y esperar de 30 a 60 segundos, idealmente 1 minuto, entre puff y otro. ¿Ya? Y repetir el paso desde el 1 hasta la etapa en la cual genero la inhalación. ¿Ya? Eso con respecto a la técnica inhalatoria. ¿Cómo realizo un buen aseo de esta aerocámara? Porque los que realizan puff, los que tienen terapia broncodilatadora, se pueden dar cuenta que estos dispositivos empiezan a tener un color medio blanquecino, ¿ya? Se empieza a teñir la aerocámara, y eso es porque quedan residuos del medicamento en las paredes. Es importante que para evitar eso y para generar para asegurarnos de que la aerocámara tiene un buen beneficio, es que debo asearla. Idealmente cada 1 o 2 semanas o cada vez que vea que empieza a teñirse de color blanco. ¿Cómo realizo un buen aseo? Desarmándola. Ya estos elementos son de fácil desarmado y armado. Tiene la parte en la cual se conecta la aerocámara, ¿ya? Y tienen la zona en la cual se conecta a la boca, ¿ya? Yo les recomiendo, si es que tienen cierta dificultad en girar esto y después ensamblarlo, les recomiendo que lo hacen con esta parte, ya que le hagan el lavado de la aerocámara con esto conectado y le retiren solo la otra parte. ¿Por qué? Porque esto tiene un sistema de válvula que es indispensable que quede bien armado, que sería esto. Ya esta membrana es ideal que esto quede bien armado al momento después del secado. Por lo cual, si ustedes tienen problemas en armarlo, es mucho mejor que lo dejen como está y la laven solamente retirando la parte que va conectada al aerosol. ¿Ya? De lo contrario, si lo saben armar bien,
la desarman de manera completa. Con agua, jabón, ya en un lavamanos, con detergente puede ser también, lo enjuagan y después lo dejan secando solo, desarmado, sin pasar toalla, ni toalla nova, ni confort, ni un paño, nada por el estilo. Dejan que esto se seque solo, idealmente en un lugar fresco, que no le llegue el aire directo, por ejemplo, del exterior, no dejarlo en la ventana, ya, sino más bien en un lugar fresco que se seque. Si ustedes la lavan en la noche, al otro día esto debiese amanecer seco y listo para poder realizar la técnica inhalatoria de la primera mañana, ¿ya? Otro de los procedimientos muy habituales que realizamos hoy en día en nuestras casas con nuestros pequeños y que se recomienda mucho en el programa respiratorio es el aseo nasal. Y este aseo nasal, como recién lo mencionaban, consiste en instilar, en introducir suero fisiológico por las fosas nasales, ayudando a mantener la vía aérea lo más permeable posible para darle espacio suficiente a que ingrese el oxígeno y que se produzca un proceso de ventilación adecuado. Recién la doctora nos mencionaba que en los niños, ¿cierto?, menores de 3 años tienen una vía aérea muy estrecha y muy pequeña, por lo cual cualquier elemento, ya sea secreción o cuerpo extraño, que se introduzca en esta vía aérea, va a generar dificultad. Y el niño obviamente va a requerir respirar en vez de alimentarse, y eso también va a acompañar a una inapetencia. Por lo cual se hace muy importante que ustedes puedan reforzar el aseo nasal a libre demanda. Cada vez que ustedes noten que el pequeño, ¿cierto?, tiene secreción nasal que le impide respirar por la nariz de manera adecuada, es necesario hacer este procedimiento, ¿ya? Sobre todo antes de la alimentación y antes de irse a dormir, para que obviamente puedan conciliar de buena manera el sueño. ¿Cómo se realiza este procedimiento? Ahí aparece una pequeña imagen, ¿cierto? Se introduce suero fisiológico por las distintas fosas nasales, ¿ya? La idea es que ese suero fisiológico que se introduce genere un efecto de barrido de la secreción, en donde tiene dos puertas de salida a la secreción. Una es la fosa lateral, contralateral a la zona ingresada por el suero. Por ejemplo, si yo ingreso suero en la fosa nasal derecha, el contenido puede salir por la fosa nasal izquierda o por la zona posterior. Ustedes ven en esta imagen que sigue un camino desde la nariz hacia la garganta, ¿ya? Cuando el contenido baja a la garganta se genera el reflejo de tos y el paciente termina tosiendo y eliminando el contenido que se mantiene en la vía aérea. Muchos de ellos lo degluten, ¿ya? Lo tragan y se va hacia su sistema digestivo, o pueden botarlo por la boca. Todo va a depender mucho de la posición o de la expertise que tenga la mamita o el papá o el cuidador que esté realizando el procedimiento. ¿Para qué se utiliza este proceso? Para prevenir y tratar la rinosinusitis aguda, porque cuando tenemos secreción nasal y no es eliminada, no es drenada esa secreción se infecta, ¿ya? El paciente con secreción nasal empieza a respirar por la boca. Cuando yo respiro por la boca, mi garganta se empieza a secar, ¿ya? Y eso también puede acompañarse de tos seca o tos irritativa. Y esa tos irritativa es invalidante, los niños lloran mucho porque se les empieza a inflamar la vía aérea superior, les cuesta para tragar. Entonces es indispensable que mantener la nariz lo más limpia posible para que el niño no tenga que respirar por la boca, ¿ya? Y así evitamos toda esa resequedad o inflamación de la vía aérea superior. Puede venir cuadros de alergia, remoción de cualquier elemento o partícula extraña que esté en la vía aérea superior. Recién nos hablaba Ignacio con respecto al uso de los aerosoles, la buena ventilación que debe tener el ambiente o el domicilio, ¿ya? Cuando eso no se da, cuando yo utilizo aerosoles, cuando enciendo o prendo inciensos en el domicilio, cuando hay mucho polvo domiciliario, todas esas partículas pequeñas se depositan en la vía aérea del paciente. Muchas de ellas en la vía aérea superior, en la nariz, ya quedan en los cilios. Para poder remover todo eso es que es necesario el aseo nasal. Y obviamente para una rehidratación, entendiendo que en el clima en el cual estamos, donde hay mucho frío, utilizamos calefacción,
y el uso excesivo de calefacción deshidrata la vía aérea, la seca, ¿ya? Para revertir eso es importante una hidratación, ¿ya? ¿Cómo podemos identificar cuando el paciente tiene congestión o secreción o está con una vía aérea deshidratada? Es que lo escuchamos roncar, como un ronquido nasal, un ronquido fuerte, ¿ya? Eso efectivamente es un indicio de que existe una vía aérea que necesita ser limpiada, permeabilizada, ¿ya? ¿Qué es lo que yo necesito? Aquí traje un par de cosas, no sé si se puede ver. Aquí tengo una pera, que es una perita que es de uso doméstico, muy práctico y que probablemente en sus casas todos tenemos. Ya el suero fisiológico que pueden encontrar en el mercado, ya en las cadenas de farmacia, hay distintos dispositivos, pero lo importante es que sea suero fisiológico. Ya y muchos de ustedes que consultan sobre todo a las salas respiratorias, nosotros le entregamos unas jeringas y un suero, ¿ya? Por acá. Unas jeringas y un suero, ¿ya? Existen dos tipos de jeringas. Yo aquí quiero hacer una salvedad, primero porque es importante que este procedimiento se lo enseñen bien y ustedes se vayan a sus casas con la mayor de la seguridad para poder ejecutarlo. Ya eso es importante. Andan muchos videos circulando de cómo realizar una buena técnica, pero como profesional nosotros debemos ser responsables de educar bien e instruir bien a los apoderados y cuidadores y asegurarnos de que efectivamente saben bien la técnica. De lo contrario, es mucho mejor que la realice el profesional en la siguiente consulta y ir reforzando la educación. Entonces, aquí tenemos dos tipos de jeringa. Ahí. Tenemos dos tipos de jeringa. Esta jeringa que tengo en mi mano derecha es una jeringa típica que es para entrega de medicamentos. Ya, si ustedes se dan cuenta, no tiene la jeringa, sino más bien tiene como una extensión de plástico, ya que yo la encuentro mucho más segura que la que tengo en mi mano derecha, que tiene la aguja. Ahí pueden ver la aguja. Ya la voy a abrir como para que la puedan visualizar. Entonces tengo estos dos tipos de jeringa. Ya, esta es mi mano derecha que tiene esa extensión de plástico y esta es mi mano izquierda que tiene la aguja. ¿Ya? ¿Por qué se los recalco? Por lo que comentaba recién, por la expertise que puede tener el papá o el cuidador. Ya es importante asegurarse de que lo realiza de buena manera, de lo contrario, solicitar la reeducación o el reforzamiento en las salas o en el programa. Ya, porque puede generar riesgos de punción, no tan solo a quien la manipula, sino también al niño, porque a veces se entiende que en situaciones de estrés yo con esto me pongo nervioso, empiezan a tiritar las manos, trato de poner la jeringa, no puedo, me equivoco, me puedo pinchar los dedos, puedo pinchar al niño, entonces es asegurarse de que ustedes manejan bien la técnica, ¿ya? Por lo cual, si no manejan estas jeringas con aguja, yo les recomiendo que guarden estas jeringas que vienen a veces en los tratamientos orales, ya la dejan guardada, la lavan bien y la pueden utilizar para un aseo nasal. Ya el contenido no genera interacción ni genera riesgo de infección, sobre todo si lo están haciendo con suero fisiológico. Así que bien lavada y guardada, no habría inconveniente para que la utilicen para realizar el procedimiento. Entonces tenemos el suero fisiológico, que en este caso está acá en botellitas. Estas son de 20 ml. Si que ustedes compran en la farmacia, yo les recomiendo que compren las botellas pequeñas, ya, porque así lo ocupan 1 o 2 días y después la botella se bota. Si compran el medio litro o el litro, eso va a quedar abierto, y mientras más tiempo existe, más tiempo está eso abierto, más riesgo de que se infecte el contenido, ¿ya? Así que idealmente que tengan estas presentaciones más pequeñas. La jeringa o el suero fisiológico, que va a ser el mecanismo por el cual va a entrar el suero, ya sea el Fisiolin, Fisiomar, lo que sea, o la jeringa, ¿ya? Esos son los elementos que yo voy a utilizar. Entonces, ¿cuánto introduzco a la vía aérea? Que es una pregunta súper habitual, recurrente en nuestras atenciones. Se recomienda introducir de 2 a 5 ml, ¿ya? Las jeringas habitualmente son de 5 ml, ya de 2
a 5 ml, 2 como mínimo y 5 ml como máximo. Y esto debe ser de manera gradual, no la debo introducir con fuerza al tiro. Ya de manera gradual debo ir generando la presión una vez la jeringa esté en posición para eliminar el suero. Tengo la jeringa, tengo el suero, ¿ya? Y el paciente. ¿En qué posición ubico al paciente? ¿Ya? Teóricamente, la posición más recomendada es acostado. ¿Ya? Acostado con una pequeña inclinación o una pequeña rotación de mi cabeza. ¿Ya? Esa es la técnica más recomendada. Ahora, insisto con respecto a la seguridad del paciente y a la expertise del cuidador. Si usted no se siente segura a realizar el aseo nasal con el paciente acostado y con la rotación de cabeza, es mejor que lo haga en la posición que usted esté más cómoda. Muchas veces se les recomienda que lo hagan con el niño sentado en la falda, ya sentadito o semi acostado. Tomo la jeringa con el suero, ya los 2 o 5 ml ya están medidos. Si es que utilizo la jeringa con aguja, ya le he retirado esa aguja y esa aguja la he dejado encapsulada y tapada, ¿ya? Y lo posiciono en la fosa nasal que quiero hidratar, ¿ya? Si voy a hidratar mi fosa nasal derecha, el paciente está sentado, los bracitos tomados, ya sea por el acompañante o por la misma mamá o papá que va a hacer la técnica, pongo la jeringa en la fosa nasal y genero la presión lenta y mantenida de 2 a 5 ml y se introduce. Ese contenido, como les mencionaba recién y les mostré como la anatomía, ¿cierto? Va a salir ya sea por esta fosa nasal o va a comenzar a salir por la boquita, ¿ya? Y es en ese momento en donde yo debo asegurar de que el paciente bote, si es que sale por la boca, elimine el contenido por la boca, lo puedo inclinar hacia adelante un poquitito para que el contenido por gravedad caiga al lavaplato o a la toalla que yo le tenga y sea eliminado. Y después dejo al paciente, dejo al niño que genere una buena respiración, me aseguro de que está normal y continúo con el otro orificio. Lo mismo, saco el suero fisiológico, ya sea en jeringa o con el otro dispositivo, lo posiciono en la fosa nasal y de manera lenta y mantenida genero la presión. ¿Ya? Y el contenido en este caso va a salir por el otro extremo. ¿Ok? Como está en la diapositiva, el contenido o el líquido puede devolverse tanto por la fosa nasal contralateral, como les mencionaba, o por la garganta. No se preocupen si es que queda en la garganta porque el niño va a toser. Es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos para eliminar los elementos extraños de la vía aérea. Va a toser y probablemente se va a deglutir esa secreción. Y esa secreción después va a salir en la caquita. ¿Ya? Bueno, ahora es importante que ustedes sepan cómo poder ingresar o cómo poder acudir a solicitar estas horas al programa respiratorio, ya sea del CESFAM Limache Viejo o del Hospital Santo Tomás de Limache. ¿Ya? Para ingresar al programa de IRA o el programa de infecciones respiratorias del niño, es necesario que tengamos o tengan ustedes una derivación médica, ya sea de médico particular, ya o una atención en servicio de urgencia, ya o una derivación de médicos de morbilidad del consultorio o médico morbilidad del CESFAM Limache Viejo. En el caso de nosotros del CESFAM Limache Viejo, con esa derivación que yo les acabo de comentar, deben acudir al SOME Central. El SOME Central se encuentra ubicado en el primer piso, en el hall principal de nuestro CESFAM. Con esa derivación se va a agendar ya sea en el mismo día, según disponibilidad, a más tardar en el día siguiente. No deben pasar más de 24 horas en el cual usted tenga la hora con el kinesiólogo o la kinesióloga de la sala IRA. ¿Ya? Y respecto al Hospital Santo Tomás de Limache, Ignacio, si me quieres ayudar con respecto al canal de ingreso, a la vía de ingreso. Sí, para ingresar nosotros a la sala IRA para tener atención aguda, ¿dónde se debe acercar? Al box 26, como referencia en la sala de espera dental. Ahí me encuentro yo. Ustedes me
me consultan netamente si tienen alguna duda sobre la atención, si es que dependiendo de la disponibilidad, igual que Juan, agendar una horita para el mismo momento o si no, a más tardar al día siguiente. Pero por sobre todo acercarse al box 26, que es mucho más fácil para poder agendar la hora. Bueno, para finalizar, sobre todo, la recomendación es tener las vacunas y los controles al día. Si nosotros tenemos un control con nuestras vacunas, los controles al día, debiésemos sí disminuir los riesgos respiratorios, ya sea para los papás y para los niños. Por eso es importante todas estas recomendaciones que hemos dado. Siempre si tienen dudas, no duden en acercarse para poder igual informarles, enseñarles ciertas recomendaciones para las enfermedades respiratorias. Gracias. Perfecto, vamos a pasar entonces a las rondas de preguntas. Invitamos a todos nuestros auditores, a todas las personas que estén conectados, ¿verdad?, a abrir sus micrófonos o escribir las preguntas en el chat para que nuestros profesionales les vayan respondiendo. Mientras tanto, vamos a leer una pregunta que hicieron a las 19:37, que fue respondida por la doctora Claudia Canesa, pero queremos ver si la doctora Claudia la puede responder a través del micrófono. Dice así: ¿es recomendable usar termómetro de mercurio para el control de temperatura, ya que los termómetros digitales se descalibran? Hola, buenas. Sí, bueno, ahí lo que contesté es que Ujú. efectivamente el termómetro de mercurio realiza una toma más fidedigna de la temperatura más que el digital, pero la recomendación final con el uso de los termómetros de mercurio es no usarlos, sino que preferir los digitales por los riesgos que tienen asociados. Si se rompe el termómetro de mercurio, el efecto tóxico de la ingesta del mercurio en niños y en cualquier edad es muy alto, así que en realidad se prefiere que la toma no sea tan fidedigna con uno digital en lugar del riesgo potencial que implica el uso de uno de mercurio. Perfecto, muchas gracias ahí por la respuesta, doctora Claudia. No sé si hay alguien más que esté conectado que quiera realizar una pregunta, o si no, vamos a pasar a las preguntas que nos han llegado por interno a partir de nuestros chats, de nuestros grupos de WhatsApp que tenemos con la comunidad de jardines infantiles y establecimientos educacionales de la comuna. Así que vamos a partir a iniciar, mientras tanto, con una pregunta dirigida a Juan Aguirre. Nos preguntan: ¿desde y hasta qué edad se sugiere realizar el aseo nasal? A ver, el aseo nasal está recomendado desde los 0 años de edad. Ya no lo mencioné en la presentación, se me olvidó, pero qué bueno que salió como pregunta. Porque efectivamente el niño al inicio va a preferir respirar antes de alimentarse y no tiene la capacidad suficiente para hacer un aseo nasal de manera independiente, ya por su cuenta. Ante eso yo debo reforzarlo con la estrategia que acabo de mencionar, ¿ya? De lo contrario, cuando los niños ya van cumpliendo 3 años, de hecho hasta niños de 2 años y medio, es importante que nosotros como padres podamos reforzar que ellos se aprendan a sonar de manera adecuada, ¿ya? Porque eso nos ayuda a nosotros a que ellos sean los precursores de una limpieza de sus fosas nasales y así no tener que estar requiriendo el aseo nasal, sobre todo en edades de 3 o 4 años, cuando para ellos es mucho más incómodo, ¿ya? Y puede generar cierto malestar o riesgo de evento traumático porque ellos se mueven más, agitan más, tienen más fuerza. Por lo cual es importante que después de los 2 años, 2 años y medio, cuando el niño ya entiende, ya comprende y obedece órdenes, poder educar con respecto a la limpieza de manera individual, ¿ya? De lo contrario, desde los 0 años, ¿ya? O sea, de recién nacidos, hasta que ellos manejen la técnica de manera independiente.
Perfecto, muchas gracias, Juan. Ahora tenemos una pregunta para Ignacio. Dice así, ¿qué pasa con la calefacción a parafina? Yo creo que esto va enfocado a que se habló que se debería preferir la calefacción eléctrica versus la calefacción a leña. ¿Pero qué sucede con la parafina? Buena pregunta, la verdad es que obviamente se puede ocupar igual la calefacción. Lo recomendable es el tema eléctrico, pero si nosotros tenemos la única alternativa de que es la calefacción a parafina, es tratar de, se puede ocupar, sí, solamente que no en un tiempo tan prolongado. Solamente se lo recomendaría netamente para calefaccionar y temperar la habitación. ¿Por qué? Porque la parafina igual emite irritantes que nos pueden ocasionar a que el niño se pueda sentir más ahogado, aumenta un poquito esa dificultad respiratoria que puede tener. Por eso lo más recomendable es solamente para temperar el tema de la parafina, pero se puede ocupar, ojalá hacer la transición si podemos al tema de la calefacción eléctrica. Gracias, Ignacio, por tu respuesta. Ahora volvemos a preguntarle a la doctora Claudia Canesa. Dice, buenas noches, quería consultar cuánto es el tiempo de contagio en un niño que tuvo el virus sincicial. Hola, respecto a esa pregunta, en realidad es buena la pregunta porque no hay un tiempo definido por cada uno de los virus, pero es más o menos similar, no solo en el sincicial, en la medida en que hayan síntomas, hay una carga viral suficiente como para contagiar, y eso va en directa relación con la intensidad de los síntomas. En general, la fiebre y la dificultad respiratoria son los síntomas más importantes, así que mientras haya fiebre, mientras haya dificultad respiratoria, es el periodo de mayor contagio del niño. Después puede que no haya fiebre, que queden solo mocos, tos, síntomas de menor importancia. Ahí sigue siendo contagiante, pero en una menor magnitud. O sea, la consigna es que mientras hayan síntomas, el niño está contagiando. Perfecto, queda muy claro. Volvemos con Juan Aguirre. Dice, ¿qué pasa si no tengo suero fisiológico? ¿Puedo hacer aseo con otra cosa? Bueno, es algo muy recurrente. Hemos visto que el stock de algunos insumos en la farmacia se ha agotado y podemos efectivamente no disponer de suero fisiológico. En el caso que ocurra eso, es importante hervir agua y a esa agua hervida echarle sal. Ya una cucharada de sal es suficiente. Lo importante acá es el efecto de la sal junto con el líquido genera cambios en la consistencia del moco, ¿ya? Y eso efectivamente hace que sea mucho más fácil eliminar esa secreción de la vía aérea. Así que en el caso que no tenga suero fisiológico, perfectamente con agua cocida, fría, obviamente no hervida, fría, le echo una cucharada de sal y eso ya está disponible como para poder utilizarlo en su defecto. Perfecto, muchas gracias. Volvemos a otra consulta dirigida a la doctora, que nos llega por interno a través de nuestro chat con los jardines infantiles y establecimientos educacionales. Dice, para controlar la fiebre, ¿puedo dar ibuprofeno más de 3 días o solo con paracetamol en niños menores de 5 años? Bueno, el remedio más seguro de todos siempre va a ser el paracetamol. El paracetamol, la dosis es 1 a 3 gotas por kilo de peso. El ibuprofeno se puede usar también, pero claro, justamente el ideal es que no se use por más allá de 3 días y no más de 3 veces al día, porque más tiempo que eso puede generar daño a nivel renal. Así que ojalá 3 días nomás el ibuprofeno, en general los antiinflamatorios, el ketoprofeno, el ketorolaco, no más de 3 días, y después de eso ya lo que se puede seguir usando es el paracetamol. Eso. Muchas gracias. Y ahora nos vamos con una pregunta para Ignacio. Dice así. Hola a todos, mi consulta es qué pasa si el niño tiene asma y se contagia con algún virus respiratorio. ¿Qué se debería hacer para mejorar su condición? Bueno, ahí en ese caso, obviamente nosotros ahí tendríamos una patología de base más crónica que sería el asma, que sí tiene cierta sintomatología, lo que provoca
ese contagio de virus respiratorios que sí nos pueda exacerbar ciertos síntomas un poquito del tema del asma. ¿Cómo poder mejorar la condición? La verdad es que obviamente tener algún control con médico para poder establecer igual el control de los medicamentos para la parte aguda, que sería el problema respiratorio, y debiésemos seguir igual con nuestro control crónico del asma de base, ¿ya? La verdad es que hay que atacar un poco la parte respiratoria, la parte aguda, que sería el caso del virus respiratorio, que en este caso ojalá pudiese ser con una atención médica para saber los síntomas y si es que llegase a requerir cierta atención kinésica para poder mejorar la condición en sí. Pero todo dependiendo igual de del tema médico para saber la condición del paciente. Perfecto. Y nos preguntan, ¿a qué edad se puede saber si un niño tiene asma? Bueno, eso la puedo responder yo. La verdad es ¿Sí? que Ningún problema. desde, según los estudios, la verdad es que desde los 4 años nosotros recién debiésemos tener el diagnóstico de asma para poder confirmar o hacer estudios correspondientes un poquito al tema si es que pudiésemos tener asma en infancia o no. Desde los 4 años en adelante, la verdad. Perfecto. No sé si alguien más desea preguntar por el chat o a través del micrófono. Aquí llegó una nueva pregunta. Dice, hola, buenas tardes, excelente charla. Mi consulta, ¿los virus rondantes de los adultos, qué tan complicados son para los niños o viceversa? Ahí sí nos puede ayudar en esa respuesta, Juan Aguirre. Sí, bueno, efectivamente los virus respiratorios no discriminan edad. Ya pueden afectar a la población infantil como a la población adulta. Lo que va a cambiar es la sintomatología que presentan. Vamos al extremo de abajo, a los lactantes, ya o a los recién nacidos. Ellos tienen una vía aérea que es muy inmadura, un sistema inmune que también es inmaduro, una vía aérea mucho más pequeña y altamente colapsable, ¿ya? Por lo cual un pequeño proceso inflamatorio va a generar un distrés, va a generar una insuficiencia respiratoria, va a generar síntomas que pueden agravar la salud del menor, ¿ya? Por lo cual yo creo que no depende mucho del virus respiratorio, sino más bien de la edad del niño, ¿ya? Sobre todo en los menores de 6 meses es complicado cualquier virus respiratorio, ¿ya? Y hacia el otro extremo, los adultos mayores, la desventaja que tienen son las comorbilidades, ya las enfermedades crónicas de base, diabetes, hipertensión o enfermedades metabólicas, muchas enfermedades respiratorias, asma, EPOC, fumadores o pulmones que han tenido una alta exposición a agentes irritantes, por lo cual cuando tenemos un pulmón ya deteriorado, ya envejecido, y si a eso le sumamos un proceso inflamatorio provocado por el contagio viral, obviamente vamos a tener un paciente con mucha sintomatología, ¿ya? Así que, como para responder un poco la pregunta de Yvonne, ¿ya? Para estos dos extremos es muy complejo, ¿ya? Y obviamente van a existir virus que generan mucho más síntomas en el extremo inferior o en los lactantes, el virus respiratorio sincicial, como una bronquiolitis, ¿cierto? O en los adultos mayores una influenza, un COVID, ya puede generar también sintomatología bastante severa. Por eso es importante la vacunación, sobre todo en las poblaciones a la cual está llamado este proceso de inmunización, para obviamente evitar la sintomatología. No evita el contagio, sino más bien disminuye los síntomas severos. Perfecto. Entonces agradecemos a todos quienes se conectaron, a los profesionales del Hospital Santo Tomás de Limache y del Departamento de Salud también municipal. Nos despedimos agradeciendo su participación y asistencia y que tengan un buen término de día. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.